orden. Usted ayer comentó en un tweet que acompañaría a la ciudadanía para este proceso que será para enjuiciar, una consulta para enjuiciar a los expresidentes. ¿Cómo sería este proceso? ¿Nos puede explicar qué temas hay ahí, por favor? Sí, bueno, pues mira, a raíz de que pues ha habido mucho ruido, mucho interés ciudadano de promover esta iniciativa que enjuicia expresidentes, pues sé que hay varios compañeros y varios ciudadanos, ciudadanas que se están organizando para eso. Y bueno, platicaba con el diputado Fernández Noroña, que también es uno de los legisladores que ha manifestado su respaldo. Y pues haremos lo propio. Yo como senadora estoy platicando con varios senadores y senadoras para que podamos promover como legisladores la consulta. El diputado Fernández Noroña también hará lo propio en la Cámara de Diputados, pero sé también que en estos días se están presentando las solicitudes formales por parte de los ciudadanos o de algunos ciudadanos, tanto a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, para iniciar, digamos, formalmente el proceso de consulta, buscando que pues en la elección del 2021 exista una boleta que consulte si deben ser juzgados los expresidentes. En ese sentido, bueno, pues en cuanto los ciudadanos terminen este proceso que inicia con un aviso de intención a alguna de las cámaras en las que le notifica que como ciudadanos y en uso de sus derechos a ser consultados, pues van a iniciar un proceso de reunir, de recabar firmas para pues poder solicitar formalmente al INE que ingrese esta consulta. Cuando ellos hagan eso, pues por supuesto, a título personal me sumaré, haré un llamado a las juventudes de Morena, a la ciudadanía en general, a dirigentes, a movimientos sociales, pues a que acompañemos esta solicitud de ciudadanas y ciudadanos para juntar el número de firmas posibles. Es decir, que a pesar y con las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes por la pandemia, podamos movilizarnos en ayudar a que este esfuerzo ciudadano concrete el número de firmas que se necesita, que en concreto son 1,5 millones de firmas. Esperando que pues este esfuerzo ciudadano pueda concretarse y si no, bueno, también como legisladoras y legisladores tenemos la facultad de solicitarlo y haremos también lo propio. El presidente interino de Morena planteó también la posibilidad de movilizar a simpatizantes, a militantes de Morena. ¿Es posible hacer eso dentro del ámbito partidario, por así decirlo? Porque está claramente llamado a militantes de Morena. Y en una segunda pregunta, si juntan las firmas en el caso de que sea por la vía de los legisladores quienes presenten esta moción a cualquiera de las dos cámaras. Bueno, en el caso del dicho del presidente interino, pues sin duda, o sea, ojalá ojalá todos los presidentes de los partidos políticos respaldaran esta propuesta ciudadana, porque si hay algo que lastima en lo profundo, y eso pasa por todos los partidos políticos, por todos los actores políticos, es la impunidad. O sea, la impunidad lastima profundamente a la ciudadanía. Cuando México se dispone a combatir la corrupción, cuando México se dispone a tener un cambio, lo primero que llega a la mente de la ciudadanía es, bueno, a ver si es cierto, porque siempre hay impunidad, hay una especie de pacto político a veces de arropo, ¿no? En ese sentido me parece que si un grupo de ciudadanos o varios grupos de ciudadanos impulsan esta iniciativa, sería muy congruente en una búsqueda de justicia, de combate a la corrupción y de combate a la impunidad, que todos los partidos hicieran un llamado a sus militantes y simpatizantes a acompañar ese esfuerzo ciudadano. Ojalá así sea. Y bueno, por supuesto tengo claro que pues Morena, sin duda, sus bases sobre todo se sumarán a esta demanda. Respecto a lo que preguntabas de si nos da, bueno, eso esperemos que sí, en el caso
de la Cámara. En el caso del Senado, pues somos mayoría los legisladores de Morena, los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia. Habrá que empezar a platicar, estamos justamente en eso, tanto el diputado Fernández Noroña como tu servidora, pues estamos platicando con varios para ver si podemos reunir el número de firmas necesarias y solicitar también esta consulta. También dentro de esta polémica que se ha generado, porque vaya que se ha generado, está la viabilidad o no de que se pueda juzgar a los expresidentes, ¿no? Porque al final de cuentas, una vez que se solicita, llega a la Suprema Corte. En ese sentido, ¿ven alguna traba? ¿Habría alguna traba de que pueda procesarse o no esta consulta? Bueno, la mayor traba es la impunidad. Me parece que al final la Suprema Corte de Justicia tendrá que validar si hay constitucionalidad en la pregunta que se busca o que se busca consultar. Sin embargo, bueno, creo que cuando hay intento de que no salgan las cosas, hay peros y justificaciones jurídicas para ello. Cuando hay una voluntad de respaldar ese sentir y esa demanda popular y ciudadana, me parece que también hay manera de, pues de acompañar jurídicamente. Es decir, ¿qué es lo que se pide? Digo, habrá que ver cuál es la pregunta concreta que este grupo de ciudadanos logra pues establecer en el formato de firmas, pero me parece que de fondo lo que se pide es que se investigue a los expresidentes y si hay pues delitos que perseguir, que se proceda. En lo personal creo que porque lo que muchos hablan o mencionan como el usos y costumbres, pues es como muy raro y muy casi atípico saber que el Poder Judicial o que alguna autoridad o que alguna institución actúan por oficio frente a un delito contra un expresidente, ¿no? Que es una gran figura. Sin embargo, a la luz de lo que está viviendo México, hoy sabemos que Felipe Calderón tuvo un secretario de Seguridad vinculado al crimen organizado. Hoy sabemos que el director de Pemex ejerció sobornos para negocios de una empresa. Hoy sabemos que legisladores estuvieron también recibiendo dinero para aprobar ciertas reformas, es decir, y sabemos que en todo el caso Odebrecht, o por lo menos lo que se presume en la información pública que se nota, pues están implicados desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Entonces, al calor de esa información y conforme vayan avanzando las investigaciones pertinentes, me parece que tiene sentido que la ciudadanía busque consultar un juicio a expresidentes, porque en ese pacto de impunidad que a veces existe en el sistema o en el Estado mexicano, el poder de justicia es el que pues más tradicional y con más arraigo a, a esas prácticas tradicionales del viejo régimen efectúa, y en ese sentido me parece que el llamado a que las autoridades correspondientes investiguen y en su caso enjuicien a expresidentes, no solo tiene sustento jurídico, sino que además tiene un profundo sustento social de justicia y pues de búsqueda de respuestas. Entonces, hay un debate jurídico, por supuesto que lo hay. Yo no soy abogada, pero he escuchado a muchos abogados argumentos técnicos para justificar tropelías, para justificar injusticias, y he escuchado también a muchos abogados decir que cuando hay que elegir entre el derecho y la justicia, un abogado tiene que elegir entre la justicia. Entonces, sin duda habrá debates, creo que es una de las cosas interesantes de las leyes y del derecho, el poder argumentar y debatir, aún con ciertos sustentos, una postura diferente. Pero a mí me parece que es una demanda legítima, una demanda justa, una demanda necesaria, y que la herramienta de la consulta popular es una herramienta que la ciudadanía pues cada vez tiene que hacer más uso para este y seguramente para otras cosas. Y como una última pregunta dentro de este tema, en el artículo 35 de la Constitución se habla de que la consulta se llevaría a cabo el primer domingo de agosto, ¿no? En este caso sería de 2021.
pero hay como esa parte de que se lleva a cabo el día de la elección. ¿Cómo se arreglaría este tema? Digo, Bueno, por lo que está establecido en la Constitución sí, principal. claro. Yo creo que eso pasa, digo, además vivimos una situación extraordinaria con la pandemia, pues hemos visto cómo recién se cambiaron las elecciones de Coahuila, de Hidalgo, y contrario a lo que la mayoría creíamos de que no se realizarían, se están realizando. Entonces me parece que habrá que ver qué decide al final. El proceso, yo lo diría o lo vería en varios procesos. Está el proceso de solicitud de la ciudadanía, luego está si concreta el número de firmas necesarios, si lo concreta, falta que la Suprema Corte de Justicia declare constitucional o no dicha pregunta. Si lo declara constitucional, esto queda en manos del INE como un mandato para que lo ejerza. Y bueno, ahí el Consejo del INE tendrá que determinar si lo pone o lo engloba en este tema, en este domingo de agosto, o si se plantea en la elección del 2021, en la elección que habrá para elegir gobernadores, diputados federales, locales, etc. Sin embargo, me parece que yo diferenciaría entre eso, ¿no? Entre la demanda social y quizás la demanda política. Dependerá un poco, pues, de qué define el INE. A mí me parece que, pues, en un tema de austeridad, de respeto a no tener un doble gasto, se realice en 2021, o bueno, en la elección, digamos, intermedia. Ahora, sabemos también que hay muchos intereses en el INE, ¿no? Que ahí siempre se utilizan ciertos argumentos según la conveniencia o según los intereses políticos, porque, por ejemplo, en el tema de la revocación de mandato, justamente nosotros proponíamos que la revocación de mandato quedara en la misma elección intermedia. Las filias y las fobias respecto a la posibilidad de ver la revocación de mandato de este presidente actual, pues provocaron que el INE lo tenga que realizar o tenga que realizar un doble gasto en 2022. En ese sentido, bueno, yo ayer leía un tuit o un hilo de Ugalde que decía, hablaba sobre tener un doble gasto y que es una responsabilidad. Bueno, ellos mismos también eran los que decían que la revocación no tendría que darse en 2021, ¿no? Entonces, este tipo de acomodarse según la conveniencia política, pues me parece que no es la respuesta que tendría que tener la ciudadanía que legítimamente busca justicia. Pero bueno, en su momento me parece que es una determinación que tendrá que darse en términos jurídicos y en términos electorales por parte del INE. Okay. Bueno, en otro tema, recientemente salió a la luz que hay diferencias en torno a lo que es también la elección de la mesa directiva en el Senado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si hay una división en la bancada, ¿se impugnaría este proceso? ¿Qué procedería? Bueno, mira, yo diría que en el grupo parlamentario de Morena existe una enorme pluralidad, que siempre hemos debatido distintas visiones respecto a algunos temas, que el tema de la mesa directiva, pues en este segundo año ha sido sin duda diferente al primero, pero que es un tema que sin duda confronta visiones, confronta posturas, confronta simpatías. Eh, yo firmé este pronunciamiento, reconozco sin conocerlo a profundidad, porque creo que en el grupo parlamentario se necesitan equilibrios, pero si me lo permites, me parece que el pronunciamiento quizás estuvo en un tono inadecuado o fue malinterpretado en el sentido de plantear una confrontación prácticamente a muerte. Yo creo que nadie tiene que asustarse. Sin duda hay diferencias en el grupo parlamentario, hay distintos puntos de vista sobre varios temas. Eh, como en todos los grupos parlamentarios, hay una necesidad profunda de ir democratizando las decisiones, la manera en un grupo parlamentario tan grande, que además es el grupo parlamentario mayoritario, que muchos tenemos distintos orígenes a pesar de estar en este movimiento, pues sin duda hay cosas que conciliar. No creo que se logren conciliar de aquí a la elección de mesa directiva, pero esperemos que este nuevo año de periodo
de sesiones ordinarias nos permita lograrlo. En lo personal, ahí me parece que hay diferencias sustanciales, hay diferencias profundas, sin duda, pero no hay diferencias, digamos, que nos confronten a la ruptura. Y eso sí, digamos, aprovecho aquí para aclararlo. Muchas gracias. Y ya un último tema que es finalmente la renovación de la dirigencia de Morena, que también ha generado un poco de controversia por la decisión que tomó el tribunal, ¿no? De darle la facultad al instituto para organizar el tema. Muchos coinciden o se ha leído de que esta decisión se llegó por las diferencias que hay al interior de Morena, que hicieron imposible llegar a un acuerdo para renovar la dirigencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, llegamos a este punto porque no hubo altura de miras de algunos dirigentes, sin duda, pero creo que es importante señalar que llegamos a este punto porque hubo quienes judicializaron el proceso, quienes buscaron salidas leguleyas para pisotear nuestros estatutos y pisotear a nuestra militancia. Y llegamos a esto porque sin duda hubo presiones políticas en el tribunal que llevaron sentencia tras sentencia hasta esta última sentencia a una definición profundamente injusta, violatoria de los estatutos de Morena, violatoria de la esencia democrática de nuestro partido, donde cualquier ciudadano militante puede ser o aspirar a lo que sea, y reduce un proceso interno a una disputa entre famosos o figuras conocidas. Entonces, creo que hay que profundizar en el tema. No es un error de las dirigencias, aunque sin duda los han existido. Es un juego sucio que tuvieron algunos personajes que sin duda metieron mano en el Tribunal Electoral constantemente para llegar a esta sentencia. Y bueno, en lo personal, ese tipo de trayectoria que judicializó el proceso de Morena, que violentó nuestros estatutos, que violentó a nuestra militancia, que prácticamente lleva un proceso interno a otro terreno, tendrá que combatirse por la militancia, aún en sus propias reglas, y ganar. O sea, yo estoy convencida que dentro de poco la militancia tendrá un candidato o candidata fuerte que pueda disputar la dirigencia del partido y que represente a la militancia, a la base, y que pueda hacer justicia frente a una decisión tribunal. Creo que eso sería una gran hazaña, lograr que la militancia tenga un candidato o candidata a la dirigencia nacional del partido, que aún en un proceso en el cual no estamos de acuerdo, pueda ganar por tener mayor visión programática y mayor posición ética. En su momento, la secretaria general Jacob Polensky nos comentó en la entrevista que ella veía viable realizar unos cambios a los estatutos. Su argumento fue que el movimiento como tal que surgió lo hizo desde la parte de la oposición y ahora era un partido en el poder. ¿Ve viable esto? ¿Qué tipo de cambios se harían para justamente evitar como todo este tipo de confrontación a la que se ha llegado? Claro, yo creo que el origen justo de esta confrontación es no haber llegado a un proceso interno con unos estatutos nuevos. Es decir, sin duda tenemos que modificar los estatutos, tenemos que fortalecer, defender nuestros principios éticos democráticos, pero también adaptar nuestros estatutos a una izquierda gobernante. Es decir, veníamos de la oposición, de la resistencia, hablábamos de combatir el viejo régimen que afortunadamente logramos combatir por las urnas el 1 de julio del 2018. Sin embargo, bueno, hoy es un hecho que estamos gobernando, hoy tenemos una mayoría legislativa que nunca la izquierda en México había tenido, y en, digamos, toda esa nueva realidad, sin duda hay que modificar estatutos en muchos sentidos, que el partido pueda tener acompañamiento a las autoridades electas, que tenga vínculos con los legisladores que llegan del partido. Bueno, creo que hay una cantidad de modificaciones estatutarias que se tienen que hacer, pero para eso antes hay que salir de la crisis interna.
Y me parece que en estas modificaciones estatutarias pues también habrá que escuchar muchas voces. Justamente hablando de crisis interna, hay voces que hablan de dos grupos, que puros o radicales, incluso así los han etiquetado. ¿Ve que este tipo de grupos de oposiciones interfieran de cara a las elecciones de 2021? Mira, yo creo que hay dos, yo no sé si hay dos grupos, pero sí creo que hay dos posturas. La postura que quiere hacer de Morena un partido político más y la postura que quiere mantener a Morena como un partido movimiento diferente a lo que hemos visto antes. Eh, Creo que al final ambas partes estamos comprometidas a nuestra manera con el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Me parece que también una de las disputas es qué clase de candidatas y candidatos tendremos hacia el 2021. Creo que no hay que pasar desapercibido que hoy tenemos una ciudadanía más politizada, más interesada en la toma de decisiones. Y en ese sentido, en esta boleta no estará Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que necesitamos tener la mayor calidad de candidatas y candidatos arropados por Morena. Y estoy convencida de que nos lograremos poner de acuerdo a pesar de las diferencias. La democracia al interior de un partido, y que creo que es algo que poco se ha explorado y experimentado en México, no tendría que asustarle a nadie. Podemos diferenciar y podemos diferir sustancial y profundamente en muchas cosas, pero yo no negaré que los compañeros que piensan diferente a mí han acompañado al presidente, quieren que la cuarta transformación siga, y en ese sentido, bueno, me parece que ponerse de acuerdo sin que nadie quiera avasallar a nadie es lo que nos permitirá llegar como un partido sólido hacia el 21. Y bueno, en lo que a mí corresponda, yo al interior del partido he tratado de empujar hacia ello.